Hola, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es verdaderamente apasionante y sé que no te dejará indiferente. Hay muchas y muy buenas páginas en internet que tratan este tema de la sección áurea, a veces desde el punto de vista más puramente matemático y otras vinculándolo más con el arte, pintura, escultura, arquitectura. En este canal, como te podrás imaginar, de lo que se trata es de aplicarla a la música. Te enseñaré cómo calcular esa importante proporción en la música, en las partituras, e incluso te daré en la descripción del vídeo un listado de obras donde aparece claramente para que te diviertas haciendo tus propias investigaciones. ¡Vamos allá! Debemos empezar diciendo que hay bastantes términos diferentes para referirse a lo mismo. Así, la sección o proporción áurea se conoce también como la razón dorada o divina proporción. Temas relacionados con ella son el número phi, la serie de Fibonacci, el rectángulo áureo o la espiral de Durero. La sección áurea es un término tomado de la geometría y de las matemáticas. Puede definirse así. Tomando una recta, la proporción áurea está representada por aquel único punto que divide la línea en dos partes desiguales, tales que la relación entre el segmento largo y el corto es igual a la relación entre el total y el segmento largo. Expresado como fórmula matemática sería la distancia entre A y B dividida por la que hay entre B y C tiene que ser igual a la que hay entre A y C dividida por la que hay entre A y B. Si damos al total un valor de 1, este punto se hallaría en el 0,618 aproximadamente, ya que el resultado es, como pi, un número de infinitos decimales. ¿Cuánto? En porcentaje, el punto se encuentra en el 61,8%. Si volteamos la recta, el corte en cuestión estaría, lógicamente, en el 38,2%, 0,382, pero la proporción, la relación es la misma. Por eso oirás que se habla de sección áurea positiva, el lado largo de la recta, y sección áurea negativa, el corto. Esta proporción tiene muchas características matemáticas interesantes. Te contaré las que me parecen más curiosas. La primera es que el cuadrado de 0,618 se convierte en 0,382, o sea que la sección áurea positiva multiplicada por sí misma se convierte en la sección áurea negativa. Si invertimos ese número, es decir, si dividimos 1 por 0,618, el resultado es 1,618, que es también, claro, la suma del mismo 1 más 0,618. Así que es como si esta proporción igualara las operaciones de suma y multiplicación-división. Ten en cuenta que eso pasa solamente con este número. A este 1,618 se lo conoce con el nombre del número phi, en honor al escultor griego Fidias. Por eso, cuando se habla de la proporción o sección áurea, verás que aparece más este número que no el 0,618, aunque creo que en música nos vendrá mejor aquel. La sección áurea tiene que ver con la llamada serie de Fibonacci. Este matemático italiano describió una serie numérica en la que, partiendo de un par inicial de números, el siguiente a partir de ahí es la suma de los dos anteriores. Así, por ejemplo, empezando en 0 y 1, la serie continuaría con 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, etc. Lo curioso es que si dividís cada número por el siguiente, la serie se acerca a la sección áurea a medida que aumenta el valor de los números. En la descripción del vídeo os dejo un enlace para que os descarguéis este archivo de Excel que os voy a mostrar y juguéis a calcular la serie de Fibonacci. En estas casillas aparece el par inicial y más adelante la suma de cada dos cifras, así. En la línea inferior, el cociente, resultado de dividir cada número por el siguiente. Como veis, antes o después la serie confluye hacia el 0,618. Algo que no se dice casi nunca cuando se habla de los números de Fibonacci y que me parece más curioso es que el par inicial puede ser cualquiera, no tiene por qué ser siempre 0 y 1.
Pongamos, por ejemplo, 3 y 10. Como veis, se alcanza ese número en algún momento. Incluso puede ser el primer número mayor que el segundo, o uno de los dos negativos. En este caso no llega a salir porque se ha interrumpido la serie demasiado pronto. Podrían ser ambos negativos, incluso podríamos poner decimales. Siempre llegaremos, antes o después, a nuestro querido 0,618. Esta proporción también se emplea en geometría, por ejemplo en el llamado rectángulo áureo. Consiste en un rectángulo cuyos lados están en esa proporción. Pongamos que este lado mide 0,382 y este otro 0,618. Si adosamos al lado largo un cuadrado, el resultado es otro rectángulo áureo. Y así puede ir componiendo una figura cada vez mayor. Según en qué dispositivo estés viendo este vídeo, puedes intentar acoplar sobre la pantalla tu DNI. Seguro que se adapta a alguno de los rectángulos áureos, porque el DNI está construido en base a esas proporciones, a esa dimensión. Uniendo estas esquinas interiores de un rectángulo áureo compuesto, dibujamos la espiral de Durero, llamada así en honor a este pintor alemán. A partir de ahora creo que se pone interesante. Esta proporción aparece en la naturaleza, en lugares tan insospechados como las falanges de los dedos, cada una de las cuales está aproximadamente en relación áurea con la siguiente, o la altura aproximada a la que se encuentra el ombligo, es decir, multiplica tu altura por 0,618 y aproximadamente esa es la distancia entre el ombligo y el suelo. La distancia entre el ombligo y la cabeza por 0,618, el inicio del cuello. Y como demostró Leonardo en El hombre de Vitruvio, la distancia entre el ombligo y la punta de los dedos si estiramos el brazo es la misma que del ombligo al suelo. También aparece en este caso en forma de espiral de Durero en este caracol llamado Nautilus. Seguramente por eso Julio Verne escogió el nombre para su nave, el nombre de este animal, para llamar así a la nave de la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Entrando en el terreno del arte, son muchas las obras que presentan esta relación. Los que somos de Valencia o alrededores podemos visitar la iglesia de San Juan de Ribera, conocida como el Patriarca, en pleno centro de la ciudad. Si entras en el claustro, te sugiero que cuentes cuántas columnas hay en el lado largo y las compares con las que hay en el corto. ¿Y cómo se aplica esto a la música? Dos muestras sencillas son los dos primeros intervalos de la serie de armónicos a los que llamamos octava y quinta, es decir, números correlativos de la primera serie de Fibonacci. Además, contados en semitono, tenemos que la octava cuenta con 12 semitonos, la quinta justa es 7 y el siguiente intervalo, el siguiente armónico, la cuarta justa, 5. 3 números correlativos. La serie de Fibonacci tiene también una gran importancia en la pentafonía, pues los intervalos más presentes en ese modo serían la segunda mayor, 2 semitonos, la tercera menor, 3 y la cuarta justa, suma de ambos, 5. Por eso parece que esta escala es innata y aparece tanto en el folclore de muchos pueblos
como las melodías infantiles. 76.355 mil euros. Pero donde realmente es llamativo su uso es, como en los cuadros anteriores, cuando se emplea conscientemente la música para organizarla a nivel estructural. Uno de los más corrientes consiste en situar allí la reexposición, tanto de la forma sonata como de otros modelos formales. ¿Cómo calcularla? Multiplicando el número total de compases por 0,618. En ocasiones también resulta relevante hacerlo por 0,382. En este caso ya sabes, estaríamos hablando de sección áurea negativa. Hay que aclarar que los músicos solemos contar mal los compases. La mayoría de ediciones incluyen el número de compás al inicio, es decir, pegado a la línea divisoria de la izquierda de cada uno de los compases, cuando ese compás empieza. Pero claro, piensa que matemáticamente eso es un error. Antes de empezar a sonar la música no llevamos un compás, sino 0. Es por eso que a veces hay que tener en cuenta el resultado a compás vencido, es decir, uno por delante de lo que se obtendría numéricamente. Por otra parte, como el número es irracional, el resultado incluye decimales siempre, por lo que habrá que redondear por arriba o por abajo, porque no suele ocurrir que el compositor, para que le salga la sección áurea, interrumpa un compás a mitad porque el resultado de la operación fuera, imagínate, 43,5. Vamos a ver un ejemplo curiosísimo, incluido en ese índice del que os hablaba al principio. Joseph Haydn. En este autor puedes apreciar la razón áurea en un montón de composiciones. En este caso, cuarteto opus 42 en re menor, primer movimiento. Lo curioso es que aparece tanto la positiva como la negativa. El número total de compases es de 105, por lo que haciendo la operación 105 por 0,618 arroja un resultado de 64,89, es decir, redondeando 65. Vamos a ese punto y vemos que al inicio del compás 66, es decir, después de 65 compases reales, no estamos haciendo trampa, tenemos exactamente la reexposición de esa forma sonata. ¿Y qué pasaría si calculamos la sección áurea negativa? O sea, si multiplicamos 105 por 0,382, pues que nos da el inicio del desarrollo. Es cierto que aquí sí que es más aproximado, pues el punto exacto matemático sería un compás más tarde. Si consideramos la exposición solamente, resulta que el tema A tiene 8 compases y el puente 5 números de Fibonacci. Por eso el tema B comienza en el compás 13. Nadie obliga a Haydn a emplear solo esta proporción. Este Mi es la nota más aguda que tiene violín primero en todo el movimiento y está exactamente en mitad de la obra. Os dejo el análisis completo del movimiento con audio incorporado para que lo disfrutéis. He eliminado las repeticiones.
Bueno, ¿era interesante el tema o no? Espero que os haya gustado tanto como a mí. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho ya. Dadme un me gusta y recordad, analiza más para tocar mejor. Hasta luego.